Contrato de transporte marítimo y fluvial. Los contratos de transporte marítimos o fluviales en nuestra legislación se encuentran contemplados en el Código de Comercio. Dentro del mismo, en el libro séptimo, los contratos de transporte, título segundo, contrato de transporte marítimo y fluvial. En lo que refiere a los actos o contratos que se relacionen con la navegación, el comercio marítimo y fluvial, está regulado por este título y se encuentra vigente para la regulación, según lo establecido en el artículo 842 del Código de Comercio. Este tipo de contratos, al igual que con los de transporte terrestre, establecen definiciones claras acerca de lo que regula y lo que no. Empezando por los vehículos que se utiliza para navegar, se definen las naves, como toda construcción flotante destinada a navegar con medios de propulsión y gobierno propios, cualquiera que sea su tipo, clase y dimensión, con el fin de transportar carga, pasajeros y realizar otras actividades para las que está capacitada y autorizada, comprendiendo tanto el casco de la nave como la maquinaria y sus pertenencias fijas o móviles. La nave está contemplada como un bien mueble, sin embargo, en ciertas circunstancias a las naves se las puede considerar como un bien inmueble. Al igual que éstas responden las deudas del propietario y pueden ser perseguidas por sus respectivos acreedores. El artefacto naval es todo aquel que no está construido para navegar, cumple funciones de complemento o de apoyo a las actividades marítimas, fluviales, lacustres o de extracción de recursos, sea que estén fijos o sumergidas o flotantes, tales como diques, remolques, grúas, plataformas fijas o móviles, balsas, centrándose bajo la disposición de este título. El artículo 846 establece que la identidad de la nave permanece cuando los materiales que la forman o el nombre de ésta sean cambiados, poniendo fin, al menos en términos legales, a la paradoja de Teseo. La propiedad de las naves y artefactos navales pueden recaer sobre cualquier persona natural o jurídica que tenga la capacidad de adquirir, en tres modos distintos como propietario, copropietario o partícipe. Si la propiedad se ejerce sobre una nave mercante, el propietario debe tener capacidad para ejercer el comercio. También se puede adquirir si se ha encomendado su construcción o si se la ha construido para sí mismo. La copropiedad de naves no se considera una sociedad, sino una comunidad regulada por el derecho común y ciertas normas específicas. Los copropietarios, al asumir funciones de armador sin construir una sociedad formal, conforman una comunidad de coparticipación que pueden regular mediante acuerdos internos, como la designación de un representante. Sin embargo, dichos acuerdos solo son oponibles a terceros si se inscriben en el registro de la propiedad naval. Además, los copropietarios responden solidariamente frente a terceros por las obligaciones relacionadas con la nave y la expedición. Esta responsabilidad se refleja también en la obligación de anticipar gastos proporcionales para el equipamiento y operación de la nave, así como en la distribución de utilidades y pérdidas al finalizar cada viaje, respetando siempre las proporciones de participación establecidas. Los sujetos en la navegación y comercio marítimo son el armador o naviero, el capitán y los agentes. En lo concerniente al Código de Comercio, el armador o naviero son considerados como sinónimos. Se establece que es la persona natural o jurídica que gestiona y opera comercialmente una nave, ya sea como propiedad o por contrato. Es responsable de las obligaciones contraídas por el capitán y de los daños que la nave causa a terceros. Sin embargo, existen excepciones en las que el armador no responde, como cuando los hechos ocurren fuera del ámbito de la expedición o cuando la responsabilidad recae en la autoridad pública. El armador tiene derecho a limitar su responsabilidad, salvo en casos específicos establecidos por la ley. El hecho de invocar limitaciones de responsabilidad no implica ni genera reconocimiento de esta. La compensación de créditos y los montos de responsabilidad se determinan según normas internacionales y normas comunitarias vigentes en Ecuador. El capitán es la máxima autoridad de la nave, encargado de su gobierno, gestión y disciplina a bordo. Representa al armador y al propietario, siendo responsables del manejo de la carga y la expedición. Además, debe supervisar la navegabilidad de la nave.
cumplir con normativas internacionales y mantener el diario de navegación, que tiene valor de instrumento público. También está obligado a informar al armador sobre incidentes, tomar medidas ante retenciones y garantizar la seguridad de la tripulación, la carga y los pasajeros. Sus facultades y responsabilidades se rigen por la ley ecuatoriana. Los agentes navieros se dividen en agente de la nave y agente de la carga. Son agentes de la nave las personas naturales o jurídicas que representan al armador en los actos y trámites relativos al arribo o zarpe de la nave en puertos ecuatorianos. Son agentes de la carga las personas naturales o jurídicas que representan a los intereses de la carga en las gestiones y trámites relativos al embarque o en el desembarque de la carga en puertos ecuatorianos. No son responsables por accidentes de las naves ni por pérdidas de mercancía bajo custodia de la nave. En cuanto a la hipoteca naval, es un derecho real que garantiza el cumplimiento de una obligación mediante el gravamen de una nave inscrita en el registro correspondiente. Debe constituirse mediante escritura pública e inscribirse para ser válida frente a terceros. Si la hipoteca se otorga en el extranjero, debe cumplir ciertos requisitos para tener efecto en Ecuador. Este derecho se extiende a partes esenciales de la nave y en caso de incumplimiento el acreedor puede solicitar su embargo, explotación o venta. Además, se reconoce la prelación de créditos según la fecha de inscripción y se regulan las hipotecas sobre naves en construcción y extranjeras. El capítulo quinto habla acerca de los contratos para la explotación comercial de las naves. En la primera sección establece que los contratos para la explotación comercial de las naves se clasifican en los siguientes: contrato de fletamiento, contrato de transporte marítimo, contrato de pasaje y contrato de remolque marítimo, fluvial o lacustre. Un contrato se considera celebrado cuando la aceptación es fehaciente. Además, el término escrito abarca diversos medios de comunicación que permitan evidenciar un acuerdo como correos electrónicos y mensajes. En caso de que no se pueda justificar el contrato por escrito, las relaciones entre las partes se regirán por las disposiciones del código correspondiente. Las reglas sobre el contrato de transporte marítimo, que veremos más adelante, serán obligatorias para todas las partes, excepto en aquellos casos en los que el código o la ley permitan expresamente hacer una excepción. En cuanto al fletamento, se establece que el propietario de una nave es el fletante, la pone a disposición de otra, fletador, para su uso dentro de los términos acordados. El flete es un precio o tarifa que se abona por el transporte de mercancías o personas a través de medios de transporte, como barcos, aviones, camiones o trenes. Dicho precio puede ser convenido o unilateral por las partes. El fletamento se establece cuando el propietario o armador de una nave pone a disposición la embarcación para que otra persona la use según sus necesidades, bajo los términos acordados, siendo el fletante la persona que pone la nave y el fletador quien la utiliza. El fletamento debe constar por escrito, salvo para naves menores a 50 toneladas de registro bruto. La escritura incluye medios digitales como correos electrónicos y mensajes. Si no se aprueba el fletamento, las relaciones entre las partes se regirán por la normativa del código. En el caso del transporte marítimo, el armador se compromete a transportar mercancías desde un punto de origen hasta su destino. Además, si el transporte incluye etapas fluviales, se aplican las mismas reglas. Los contratos de fletamento deben celebrarse por escritos y en caso de no existir un acuerdo claro, se regirán por la ley. Si un contrato de fletamento no tiene cláusulas específicas, se rigen por la ley ecuatoriana y tratados internacionales. El fletador puede subfletar la nave, salvo prohibición expresa, pero sigue siendo responsable ante el fletante. Los tipos de fletamento son por tiempo, por viaje y a casco desnudo. Si no hay acuerdos específicos, se aplican las normas del Código Marítimo. El fletamento por tiempo es un contrato donde el propietario de la nave pone a disposición de un fletador para su uso específico durante un periodo determinado, a cambio de un pago acordado. El fletante mantiene la gestión náutica, mientras que el fletador maneja la gestión comercial. La nave debe estar en buen estado y con su documentación vigente. El fletador debe pagar el flete y cubrir los gastos comerciales. El fletante garantiza la navegabilidad
cubre costos náuticos y responde por daños causados por fallas de la nave o su tripulación. El fletador paga el flete y responde por daños derivados de su gestión comercial. Puede existir la terminación del contrato si el fletador no paga. El fletante puede terminar el contrato tras 7 días. Si hay mercancías a bordo, el fletante puede retenerlas hasta cubrir la deuda. No se paga flete por el tiempo en que la nave esté inoperativa, salvo culpa del fletador. Si la nave se pierde, el flete se paga hasta el día del siniestro. La nave debe devolverse en tiempo y lugar acordados. De lo contrario, se aplican sanciones económicas. El fletamento por viaje puede ser total o parcial. Es total cuando el fletante pone a disposición del fletador toda la capacidad de carga de la nave para realizar los viajes acordados. Es parcial cuando se arrendan espacios específicos dentro de la nave. El fletante no podrá sustituir la nave sin acuerdo previo. Como características tenemos que se necesita la identificación de la nave y su capacidad, identidad de las partes, rutas, puertos de carga y descarga, especificación de carga y tiempos de estadía, responsabilidad sobre la carga y la nave, flete y su modalidad de pago. En cuanto a las obligaciones del fletante, requiere presentar la nave en condiciones óptimas en el lugar y fecha acordados, responder por daños a la carga debido a las fallas de la nave, garantizar la ejecución de los viajes convenidos. Puede existir el término del contrato si el fletante no cumple con la entrega de la nave, el fletador puede anular el contrato. El contrato queda sin efecto si antes de zarpar ocurre guerra, bloqueos o prohibiciones comerciales, embargo o detención de las naves, inhabilitación de la nave sin culpa del fletante. Si la interrupción es temporal, el contrato sigue vigente sin derecho a indemnización. En cuanto a la carga y descarga, el fletador elige el lugar de carga y descarga, salvo acuerdos previos. Si no embarca toda la carga, el fletante puede zarpar o anular el contrato con compensación. El fletante debe avisar cuando la nave esté lista para operar. Los plazos de estadía y sobreestadía se rigen por normas del puerto. La sobreestadía y compensaciones se paga un recargo si la carga o descarga excede el tiempo acordado. Si se realiza en menor tiempo, el fletador recibe una compensación. En cuanto al pago del flete, se paga por adelantado tras la carga. Si la nave se detiene definitivamente por fuerza mayor, se renegocia el pago. Si la nave ha sido fletada totalmente, el fletador puede descargar en cualquier puerto de la ruta, pero debe cubrir los costos adicionales. El fletamento a casco desnudo es el arrendamiento de una nave sin tripulación, cuya explotación y operaciones comerciales corresponden al fletador. En cuanto a las obligaciones y derechos del fletador, asume la calidad de armador con sus derechos y obligaciones. Puede sublevar o ceder el contrato con autorización escrita del fletante. Debe usar la nave según sus características y lo pactado en el contrato. Se encarga, aparte del aprovisionamiento de la nave, contratación y pago de la tripulación, todos los pagos de operación y explotación. Es responsable de reclamos de terceros derivados de la operación de la nave. Restituirá la nave al finalizar el contrato en las mismas condiciones en las que recibió, salvo desgaste normal. Debe garantizar la liberación de crédito y privilegiados originados por la explotación de la nave. En cuanto a las obligaciones del fletante, tiene que entregar la nave en fecha y lugar acordados, con documentación en regla y en buen estado de navegabilidad. Se hace cargo de reparaciones por vicios ocultos, reemplazo de la nave por fallas ocultas. Si la nave se inmoviliza por vicio oculto, no se pagará el flete durante ese periodo. El flete se paga por adelantado, salvo acuerdo contrario. Si el fletador usa la nave de forma indebida, el fletante podrá solicitar la terminación del contrato y exigir indemnización. Pedir retención provisional de la nave. Se aplican las normas generales del fletamento en lo que no contradiga su naturaleza. El contrato de transporte marítimo de mercancías se entiende por contrato de transporte marítimo de mercancías aquel en virtud del cual el porteador se obliga, contra el pago de un flete, a transportar mercancías por mar de un puerto a otro. Para todos los efectos de este capítulo, el artículo 990
establece ciertas definiciones de porteador o transportador efectivos, cargador o embarcador, consignatario o destinatario. Disposiciones sobre el ámbito de aplicación del transporte marítimo de mercancías en Ecuador establecen que se regirá por la ley ecuatoriana siempre que el puerto de carga o descarga esté en territorio nacional, que el contrato así lo estipule o que el puerto efectivo de descarga se encuentre en el país. Estas normas aplican sin importar la nacionalidad de la nave o las partes involucradas, pero excluyen los contratos de fletamento, salvo cuando se emita un conocimiento de embarque que vincula a terceros ajenos al fletador. La responsabilidad del transportador. Este responde por las mercancías desde que las recibe hasta que las entrega, salvo prueba de que adoptó todas las medidas razonables para evitar pérdidas o daños. También es responsable en caso de incendios si se demuestra negligencia, y en el transporte de animales vivos se presume que la pérdida o daño se debe a riesgos inherentes, salvo prueba de culpa del transportador. Además, si la pérdida o daño ocurre por causas combinadas, el transportador solo será responsable en la medida en que su negligencia haya contribuido. Los límites de la responsabilidad del transportador en el transporte marítimo de mercancías están regulados por normas comunitarias andinas e instrumentos internacionales vigentes en Ecuador. En caso de retraso de entrega, si hay una fecha pactada en el contrato, la indemnización no podrá superar 2,5 veces el flete pagado por las mercancías afectadas. Además, los empleados y operadores del transportador pueden acogerse a estas limitaciones si actúan en el ejercicio de sus funciones, y la suma total exigible por daños no podrá exceder los límites establecidos en esta subsección. Sin embargo, el transportador no podrá acogerse a las limitaciones de responsabilidad si se prueba que la pérdida o daño fueron resultado de una acción dolosa o temeraria con conocimiento del riesgo. Toda la carga sobrecubierta. Esta solo podrá transportarse si hay un acuerdo previo con el cargador, el cual debe constar en el conocimiento de embarque si se transporta sin dicho acuerdo o incumpliendo normas. El transportador será responsable de cualquier daño, presumiéndose dolo o culpa si se ha violado un pacto expreso para transportar bajo cubierta. La responsabilidad del transportador y del transportador efectivo. Cuando un transportador efectivo ejecuta total o parcialmente el transporte, el transportador original sigue siendo responsable del transporte convenido. Ambos comparten responsabilidades solidarias por las acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones. Las normas de responsabilidad aplicables al transportador también rigen para el transportador efectivo, salvo acuerdo expreso y por escrito. En cualquier caso, la suma total exigible por daños no podrá superar los límites de responsabilidad establecidos. La responsabilidad del cargador. El cargador y sus dependientes serán responsables de pérdidas o daños sufridos por el transportador o su nave si estos se deben a culpa o negligencia del cargador. En el caso de mercancías peligrosas, el cargador debe señalarlas adecuadamente y advertir al transportador sobre los riesgos y precauciones necesarias. Si omite esta información, será responsable de los perjuicios y las mercancías podrán ser descargadas, destruidas o neutralizadas, sin derecho a indemnización. Incluso si se informa al transportador si las mercancías representan un peligro real, podrán ser descargadas o destruidas sin compensación, salvo en casos de avería gruesa o responsabilidad del transportador. El transportador o el transportador efectivo deben emitir un conocimiento de embarque al recibir las mercancías a bordo, en 3 originales y copias adicionales según solicitud. Este documento debe estar firmado y puede llevar diversos tipos de firma. Contendrá información detallada sobre las mercancías, su estado, flete, consignatario, puertos de carga y descarga, y en cualquier límite de responsabilidad pactado. En cuanto a la regla sobre el pago del flete en el transporte marítimo, el flete es pagado por el cargador, salvo pacto en contrario, y puede abonarse antes de la salida de la nave o en destino. Incluso si las mercancías se pierden por caso fortuito o fuerza mayor, el flete sigue siendo exigible. En casos de avería gruesa o común, el flete se pagará como si las mercancías hubieran llegado a destino. Además, los gastos y demora causados por culpa del cargador o consignatario también deben ser cubiertos con el flete. El cargador garantiza la veracidad de los datos sobre la carga
y deberá indemnizar al transportador por cualquier perjuicio derivado de datos inexactos. Se presume que las mercancías fueron entregadas en buen estado si el consignatario no informa daños en los 3 días hábiles siguientes a la recepción, salvo que el daño no fue reversible, en cuyo caso el plazo será de 8 días consecutivos. Si hubo una inspección conjunta con el transportador, no será necesario dar aviso. Tanto el transportador como el consignatario deben facilitar la inspección de las mercancías en caso de pérdida o daños. Si los registros se llevan de manera digital, las partes podrán acceder a la información relevante. Cualquier aviso dado al transportador efectivo o a su representante se considera válido. Si el transportador o transportador efectivo no avisan por escrito al cargador sobre pérdidas o daños, se presume que no hubo negligencia del cargador. La jurisdicción y competencia. Los litigios sobre transporte marítimo de mercancías pueden ser llevados ante los tribunales del lugar de residencia del demandado, del lugar de celebración del contrato, si el demandado tiene allí una sucursal, del puente de carga o descarga o de cualquier otro lugar acordado en el contrato. También se podrán demandar ante los jueces del puerto ecuatoriano donde la nave o cualquier otra del mismo propietario haya sido retenida o embargada. Si no se opta por la jurisdicción ordinaria, las partes pueden recurrir a arbitraje si lo acuerdan previamente. El contrato de pasaje regula el transporte de personas por vía acuática a cambio de un pago. El transportador es quien asume la responsabilidad del viaje, aunque puede delegarlo a un transportador efectivo. El pasajero tiene derecho sobre su equipaje, que pueden ser de camarote o en custodia del transportador. El contrato cubre desde el embarque hasta el desembarque. El transportador deberá garantizar la seguridad del pasajero y el estado de la nave. En caso de cancelaciones o retrasos, el pasajero puede exigir compensaciones, salvo casos de fuerza mayor. Si el pasajero no aborda, pierde el pasaje. Si cancela antes de zarpe, paga la mitad. Si el viaje se interrumpe por culpa del transportador, tiene derecho a reembolso y compensación. El transportador es responsable por daños al pasajero o a su equipaje si se prueba su negligencia. En caso de muerte o lesiones, se establecen indemnizaciones, aunque los afectados pueden iniciar demandas adicionales. Las reclamaciones deben hacerse por escrito y dentro de los plazos establecidos. Los derechos del pasajero son irrenunciables y cualquier cláusula que los limite será inválida. Finalmente, las acciones legales pueden presentarse en el domicilio del transportador o en el lugar de inicio o fin del viaje. El remolque marítimo es la operación de trasladar una nave u objeto flotante bajo la dirección del capitán del remolcador. Se rige por el contrato acordado entre las partes y, en su defecto, por normas del transporte marítimo. Existen dos tipos: remolque maniobra, utilizado para ayudar en la entrada, salida o maniobras en puerto, y el remolque transporte, regulado según el contrato específico. El remolcador debe estar en buenas condiciones y correctamente equipado. Ambos propietarios son responsables frente a terceros, pero si ocurre un abordaje, el convoy se considera una sola unidad. Además, el remolcador puede reclamar pagos adicionales si surgen situaciones de peligro que requieran salvamento.